Hola, buenos días a todos de que están del otro lado del charco. Mire, hoy he preparado una charla que es bastante singular en cuanto a, a lo que hay debajo de nuestra sonda de ecografía, lo que hay debajo de la piel que pinchamos. Y cuando aprendemos anestesia regional, muchas veces sencillamente nos centramos en la cabeza, en que tenemos un nervio que pinchar y nada más. Y nuestro objetivo solamente son los nervios. Y en estos años de enseñanza y aprendizaje, me he dado cuenta que yo empecé con un nervio, luego va viendo un músculo, luego va viendo un tendón y luego empiezas a ver los vasos. Pero muchas veces no te explicas qué le está pasando al paciente cuando tú lo pinchas. El paciente lo pincha, se pone inquieto, se pone nervioso y no sabe qué está pasando. Muchas veces hacemos inyecciones intramusculares, pero otras veces hay vasos que están ahí y que siempre nos van a sorprender. Hay bloqueos básicos como el bloqueo interescalénico, el bloqueo supraclavicular, el bloqueo axilar y los nervios periféricos del brazo. Y aunque parezca que no, mira esto. ¿Le podemos bajar la frecuencia? Sí. Esto es un centro de simulación después de un pinchazo de un paciente. Ahora que no tendría ventricular o... Es que se ve, es que los anestésicos locales matan. Ya. Mira, empieza el paciente al ratito a ponerse así raro. Y luego se estoy hecha. Vale. Entonces, si tú esto no lo aprendes a identificar, en este monitor no puedo, pero no vas a saber nunca qué es lo que está pasando. Todo lo que nosotros hagamos después de pinchar y el paciente se ponga incómodo, se ponga feo, que no esté, que uno piense que está más nervioso de lo normal, el paciente se está intoxicando por anestésicos locales fijo. Fijo. El paciente no está histérico. El paciente no está eh, en todos sus cabales. Siempre empezamos a decir cosas raras porque no sabemos qué es lo que realmente está pasando con el paciente. Entonces, claro, yo no veo los vasos porque los vasos no los tengo yo muy claros y como no los tengo muy claros, no, no creo que me he metido en un vaso, ¿no? Y esta frase es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo de la anatomía solo interpreto lo que yo veo, pero no hay un libro de anestesia que nos enseñe la anestesia regional basada en la anatomía. Nos hablan así de los nervios y no nos ponen las relaciones anatómicas de relevancia que hay. Ahora que estamos en el cuello es un sitio que abordamos nosotros con una ligereza tan grande que muchas veces no caemos en la cuenta de todas esas estructuras que hay ahí. Fijaos cuántos vasos hay ahí. La arteria subclavia tiene 5 ramas, 5. Está el tronco tiro bicérvico escapular, que ahí sale la cervical ascendente que va con el nervio frénico. Sale la cervical transversa profunda y la cervical transversa superficial. La cervical transversa profunda, también llamada dorsal escapular, que va con el nervio supraescapular y pasa entre el tronco superior y el medio o entre el medio y el inferior. La arteria interescalénica, no nos cuentan nunca de la arteria interescalénica. Es un vaso que está ahí que nadie sabe que está, a veces no está, porque es súper pequeñita, pero yo he tenido la posibilidad de diseccionarla y sé que siempre está ahí, porque si no, ¿cómo se nutren los músculos escalenos? Entonces, viendo la cervical ascendente que va con el frénico, la cervical transversa superficial que se va hacia atrás a inervar el trapecio y se pega también al accesorio espinal. La dorsal escapular que va con el nervio dorsal escapular, viene la arteria cervical superficial.
Entonces, claro, tú dices, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Voy a ver dónde está la arteria supraescapular para hacer un bloqueo del supraescapular. Entonces, claro, tienes un mejunje raro porque nadie te lo ha enseñado. Entonces, mira esto. Este es un abordaje del espacio interescalénico. Y aquí, ¿ves cómo entra aquí? Aquí, alante del escaleno anterior, está la cervical ascendente, está el tronco tirobicérvico escapular. Entonces, mira cómo sube y baja, mira cómo sube y baja. Aquí tienes la arteria vertebral, que es otra es la primera rama que sale de la arteria subclavia. Eso todo está en el cuello de todos nosotros. Si hacemos nosotros un abordaje del espacio interescalénico por vía anterior y vamos desde medial hacia lateral, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a la tiroidea superior, vamos a tener a la cervical ascendente, vamos a tener a la arteria vertebral, vamos a tener a la yugular, vamos a tener a la arteria carótida, vamos a tener a la arteria interescalénica en la parte posterior del borde, del borde posterior del escaleno anterior. Entonces, claro, todo esto siempre está relacionado con el plexo braquial. Mira aquí, esta es una imagen del espacio interescalénico y vemos a la arteria cervical transversa como parte el tronco medio con el tronco inferior. Eso siempre está ahí y además si los pacientes tienen una vértebra cervical, si una costilla cervical, vamos a tener más incidencia de ver a la cervical transversa. Mira aquí, esto es C7, esto que tengo delante de C7 es la arteria vertebral, esto es la cervical transversa, que siempre está ahí, como, ¿por qué no vemos los vasos? Porque como hacemos muchísima presión, dejamos de ver los vasos, pero ellos siempre están ahí. Esos vasos siempre están ahí. Por eso cuando vayamos a escanear, tenemos que escanear flotando en el tejido, en la piel. No debemos hacer muchísima presión para poder divisar estos vasos. Siempre que vamos a hacer un abordaje, tenemos que escanear primero, evaluar la zona y luego establecer el abordaje. Mira, esta es la dorsal escapular. Mira cómo está ahí. Aquí tienes el plexo braquial. Aquí te sale la dorsal escapular. Y claro, son vasos que siempre, 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 chicos, están ahí. Aquí ves la arteria supraescapular. Por debajo está el nervio supraescapular. Y esto es interesante porque esta hay que buscarla cuando yo quiero hacer un abordaje del nervio supraescapular por vía anterior. Mi referencia es el músculo homoyoideo y la arteria supraescapular. Esta es mandatoria tener, pero siempre vemos una arteria, pero también hay una vena. Normalmente que la tenemos colapsada cuando apretamos demasiado la sonda. Aquí está ahora colocada la sonda en la fosa infraclavicular, en la fosa supraclavicular. ¿Para qué? Para evaluar todos esos vasitos que hay en el cuello que yo no voy a ver. Mira, si yo me pongo en el supra, voy a tener los vasos que yo les enseñé, pero si me pongo en el infra, ¿qué voy a tener? Mira lo que tengo aquí. Esos vasos siempre están ahí. Ahí veo la vena subclavia y la arteria subclavia, pero no nos damos cuenta que debajo hay un afluente que es la vena de la vena. Viene la cefálica que se mete por debajo y es uno de los vasos que yo voy a tener siempre en cuenta cuando yo voy a hacer un bloqueo costoclavicular. ¿Por qué? Porque tengo que tener una ligera inclinación hacia adentro para poder quitarme a la vena cefálica. Normalmente las inyecciones por anestésicos locales son más venosas que arteriales. Entonces, la arteria siempre la voy a ver. En la arteria, si yo la pincho, vamos a tener un hematoma y tú ves la sangre que sale
rápido para atrás y ahí sabes que has pinchado una arteria. Pero normalmente cuando hacemos una venopunción, muchas veces, a veces se colapsan también cuando aspiramos y no lo vemos. Y esa es la causa de la inyección por anestésicos locales. Mira, aquí estoy en la zona infraclavicular. Mira, esto es arteria y esto es vena. Pero si miran debajo del pectoral menor, hay un vasito, que es este, que es la rama acromial de la arteria cromiotorácica. Entonces, si yo voy a hacer un abordaje de la rama acromial por una cirugía de clavícula para la articulación acromioclavicular, probablemente, como esto yo no lo veo, lo puedo inyectar ahí. Mira, aquí está la arteria, ¿eh? ¿Ves el vasito? Aquí sí ya todo el mundo da por sentado que el abordaje infraclavicular a nivel axilar, si todo lo que es por debajo de la clavícula, es abordaje infraclavicular en todas sus variedades, por clasificación anatómica. Pero cuando nos vamos a la axila, todos hemos dado por sentado que la axila es un sitio de muchísimo componente vascular. Yo tengo 4 venas en la axila. Yo tengo 4 venas en la axila. Hay quien tiene 2. Y eso lo tenemos que ver siempre, siempre, siempre. A mí el bloqueo axilar es un bloqueo que no suelo enseñar mucho porque realmente es un bloqueo donde hay muchísimo problema vascular, pero también hay 6 nervios que hay que bloquear y mientras más metas y saques la aguja, más riesgo de lesión. Pero recordar que aquí hay muchas veces 4 venas y la posibilidad de la intoxicación por anestésicos locales es muy grande. ¿Por qué le pongo esto? ¿Por qué? Lo voy a acabar. Cuando tú haces ecografía, Con esto la ropa. también debes usar la neuroestimulación. ¿Por qué les pongo la neuroestimulación? Si yo tengo neuroestimulación, no me quita que yo me haya metido en un vaso. ¿Por qué? Imaginaos, yo pongo mi aguja, tengo estimulación, le digo a mi ayudante que me ponga 1 mililitro de anestésico local y sigo a 0,5. Y el paciente no se le quita la estimulación. Y pongo 3 mililitros más y sigue el paciente con la neuroestimulación. Si tú no ves una buena difusión del anestésico local, si tú tienes neuroestimulación y además de haber puesto un par de mililitros de anestésicos locales, la intensidad de la corriente sigue igual, si no, sigue el estímulo motor, lo primero que tienes que pensar es que te has colado en un vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque cuando tú pones 1 mililitro de anestésico local, sí o sí se tiene que quitar la estimulación eléctrica. Mira aquí, este soy yo, ¿vale? Estoy en un bloqueo axilar y veo que hay muchísimos vasos. Intento meterme entre la arteria y la vena para pinchar al nervio cubital, pero el nervio cubital está al lado de otra vena. Entonces, hey, siempre los vasos están, no los vamos a quitar, ellos existen y tenemos que aprender a pinchar con vasos. Aunque a pesar de que pinchamos con vasos habitualmente, lo que pasa es que no reconocemos los vasos que hay. Estaba yo en el hospital de Móstoles hace 5 años y nos traen a una señora de 93 años para un túnel del carpo. Que la mujer tenía muchísimo dolor, y como era la madre de una compañera de la jefa de oftalmología del hospital, pues se trae a la paciente y se opera a la paciente.
Entonces, cuando yo hablaba con el cirujano, le decía, oye, si nosotros le podemos hacer algo para quitarle el dolor y no hace falta operar a esta mujer. Además, la mujer tenía el X, lo había suspendido 48 horas. Bueno, así. ¿Qué pasa? Que no quiso anestesia regional. Quiso el infiltrarlo tal cual. ¿Y qué pasó? Mira esto. Esto que está aquí es la arteria mediana persistente, pero también hay una vena. Entonces, esa paciente que nosotros le podíamos haber hecho una ecografía y haber evaluado antes de que abrieran. ¿Por qué? Porque aquí no tengo intoxicación, pero sí puedo tener hematoma de al lesionar la arteria mediana persistente. Es más frecuente de lo que parece el encontrar esta arteria en los pacientes en quirófano. Si ustedes ven esto en quirófano, lo que tienen que decirle al cirujano, oiga, he visto una mediana persistente y el problema de la mediana persistente es que es causa de mediano bífido en un 98%, 99%, casi un 100%, para no ser absoluto, porque nunca vamos a ser absoluto, pero la presencia de la arteria mediana persistente se asocia a mediano bífido. Entonces, nosotros no tenemos por qué pensar que vamos a tener una intoxicación por anestésicos locales. Lo que tenemos es que avisar que ese paciente, si no se le hace un abordaje ecográfico, probablemente tenga un hematoma y va a tener un dolor neuropático. ¿Y qué pasa? Que cuando tú como anestesiólogo estás en quirófano y haces un bloqueo anestésico y luego el paciente viene con dolor y viene con complicaciones en el posoperatorio, la primera causa de que esto ha sido así es usted como anestesista, porque el cirujano siempre va a decir que no ha sido él el que ha cometido el error. Es normal, porque la única diferencia y la única cosa rara que existe fuera del cirujano es la aguja del anestesista, que a ellos no les gusta que esté por ahí dando vueltas. Entonces, cuando vayan a hacer un síndrome de túnel del carpo, mirar siempre y escanear el mediano desde el medio del brazo hacia abajo para visualizar la posibilidad de que tenga una arteria mediana persistente y se lo puedan comunicar ustedes al cirujano. Este es un abordaje que descubrimos hace poco, que es el abordaje de el espacio subescapular o abordaje axilar por vía anterior. ¿Qué tiene esto? El advenimiento de los bloqueos interfaciales como el bloqueo TAP, el bloqueo del erector espinal, el bloqueo de los nervios pectorales, nos ha hecho más confiados. ¿Por qué? Porque no hay realmente una estructura teóricamente dañina que yo pueda lesionar así grande. Pero cuidadito con esto. Los espacios faciales no son una panacea. Los espacios faciales esconden y albergan grandes misterios, y uno son los vasos que nosotros no vemos que están ahí adentro. Entonces, la posibilidad de que exista un hematoma, la posibilidad de que haya una absorción y una intoxicación por anestésicos locales es muy grande. Entonces, ustedes tienen que saber que eso está ahí, tienen que hacer primero hidrodisección, llegar suave para ver los vasos. Aquí en este abordaje, la arteria circunfleja anterior no la vemos, pero siempre está ahí la arteria circunfleja. Entonces, cuando yo tengo esto, tengo que saber y tengo que describir en el papel: no he visto la arteria mediana persistente, o no he visto la arteria axilar, o él ha visto, le he puesto líquido para irme lejos, para no pincharlo. Eso es mandatorio, lo tenéis que hacer porque y grabar todo lo que hay en la pantalla del ecógrafo, porque esto es causa de hematoma y desde el punto de vista legal tenemos nosotros que recoger en el papel todo lo que vemos en la pantalla. Hay que grabar todo para estar exonerado de alguna culpa, o sencillamente tengo una videoteca, una fototeca
donde yo pueda ir a repasar todo lo que ha pasado para que el día de mañana, si yo cometo un error, poderlo recuperar y poder aprender. Aquí yo estaba en la Ciudad de México, estaba en el Hospital Magdalena Las Salinas. Es un hospital donde el ritmo de trabajo es frenético, pero es frenético. Hay aproximadamente 100 cirugías de ortopedia y de traumatología al día, sí, por jornada, perdón. Es decir, que en cada jornada podemos estar entre 200, 300. En la urgencia hay 100 camas de mujeres, 100 camas de hombres, un cuarto para la fractura de unas 25 pacientes y 10 niños. Entonces, es solo se hace cirugía de trauma. Fracturas por todos lados. Imagínate que cuando yo fui había 20 pacientes en la reanimación. Y cuando estuve en urgencia, nunca había pinchado tantos pacientes en mi vida de manera seguida. Y claro, el tener esto te hace que como tienes que ir a un ritmo tan rápido, no pensar que hay vasos que te pueden sorprender. Esta paciente que tenemos aquí, yo le hice un ciático parasacro y el ciático parasacro realmente es un bloqueo altamente vascularizado, porque tienes la arteria isquiática, la arteria pudenda, la glútea superior, la glútea inferior y la arteria isquiática. Entonces, es un bloqueo donde la posibilidad de hematoma es importante. Por eso es que ustedes se han preguntado cuál es la razón anatómica. ¿Por qué el nervio ciático está contraindicado en pacientes anticoagulados, el abordaje glúteo? Aunque parezca que no. No es solamente por el músculo que lo puedo dañar y podemos sangrar, pero lo que vamos a lesionar son ramas de las glúteas, la isquiática y la pudenda. Mira, me hemos puesto aquí a nivel parasacro. Esa línea recta, esa es una línea continua. Dale un poquito. Aquí, en esta línea continua, esta imagen que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, es la arteria glútea superior. Entonces, esa es la primera marca anatómica que tengo. Ahí al lado está el nervio del glúteo superior. Entonces, claro, si yo entro por ahí, le puedo lesionar y podemos tener un hematoma. Mira esto. Espera un momentito. Aquí hay un vasito como la te lo ves ahí, que muchas veces no se ve. Y ahora vamos a sacar el ciático. Aquí se ha roto la línea hiperecoica del ciático, del sacro. Y tenemos un montón de vasos. Mira esto. Este es el mismo, un paciente parecido. Mira cómo está esto con vasos. Bloqueo del plexo parasacro de Mansur. Ahí justo en el foramen ciático tenemos la glútea inferior, la glútea superior y la isquiática. Es un sitio donde tenemos mucha posibilidad de hacer una punción vascular. ¿Puede subir la neuroestimulación? No tenemos neuroestimulación. Sube. 4. Sube. Ya no puedes subir. No hay neuroestimulación y hay salida de sangre. Entonces, si en el eco no vemos nada, lo que se está es moviendo hacia el espacio vascular. Aquí ahora tenemos contracción. Glútea. No sé si usted lo aprecia, no se ve, pero y sí no hay sangre. Ahora no hay sangre, después puesto una jeringuilla limpia. Que tenemos que tener. Entonces, esto existe. Mira, y esto es un plexo lumbar. El plexo lumbar, tengo una anécdota muy interesante con mi amigo Juanjo Llavador.
el cual íbamos a hacer, oye, me enseñas a hacer un bloqueo para sacro de plexo lumbar. Yo, sí, ven, vamos a hacerlo. Ey, no vea cómo tenía base la mujer. Tenía 2 arterias lumbares, era impresionante. Mira aquí. Esto es un bloqueo del plexo lumbar. No, el plexo lumbar te hace que no, Mira, aquí está. que no haya prácticamente hipotensión. Entonces, este es un bloqueo altamente complicado en cuanto a que los vasos nunca los buscamos, pero siempre están ahí. Entonces, el bloqueo del plexo lumbar es un bloqueo avanzado, complejo, en el cual siempre me tengo que acercar con neuroestimulación y tengo que aspirar siempre, tener siempre preparado el intralipis cerca. El que no tenga intralipis tendrá que tenerlo. La posibilidad de que haya un hematoma a nivel del psoas es importante, sobre todo en pacientes anticoagulados, pero claro, este abordaje no se puede hacer en pacientes anticoagulados. Eso es algo que tienen que tener ustedes bastante en cuenta cuando vayan a hacer un abordaje del plexo lumbar y para sacro de Mansur, porque cuando combinamos los bloqueos del ciático a nivel glúteo con el bloqueo del plexo lumbar, la posibilidad de tener muchas más lesiones vasculares y más posibilidades de intoxicación por anestésicos locales está presente. ¿Por qué? Porque son zonas altamente vascularizadas. Un dato también que es importante, y es que creemos que porque nos han dicho que con el ciático a nivel de medio del muslo no hay vasos sanguíneos. No es verdad. La arteria glútea inferior va con el nervio ciático hasta prácticamente en algunos pacientes hasta la mitad del muslo. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta porque cuando hacemos un abordaje del ciático a nivel subglúteo, tenemos siempre, chicos, que pasar pegadito al vaso. Entonces es importante escanearlo. ¿Para qué? Para que no nos haya hematoma posterior. Ahora vamos a la región femoral. Realmente esta charla es bastante cortita en cuanto a contenido con respecto a las anteriores, pero toca aspectos que no son iguales con los demás. Cuando nosotros vamos a hacer un bloqueo femoral, siempre nos miramos en la femoral, nadie mira a nadie más. Vemos si la femoral se ha dividido, si es superficial y profunda, y nada más. El resto de los vasos que hay por al lado, como la arteria circunflejo-ilíaca superficial, sí, la arteria ascendente cervical, es decir, femoral, sí, la circunfleja femoral medial, la lateral. Tú dices, oye, nadie ve eso. No nos damos cuenta cuando hacemos un bloqueo de el ciático, cómo están esas ramitas, esas ramas perforantes, esas ramas que siempre van a estar en relación con el nervio safeno, esa arteria que va pegadito a la membrana vasta aductora, es la arteria anastomótica magna. Eso no lo tenemos nunca pendiente. ¿Por qué? Porque realmente no nos los enseña. Buscamos un emparedado del aductor mayor, aductor largo, aductor brevis y aductor mayor, pero no vamos a buscar la arteria obturatriz, no vamos a buscar las ramas de la arteria obturatriz. Solamente vamos a buscar la arteria obturatriz cuando vamos a hacer un bloqueo del nervio obturador por debajo del músculo obturador interno. Entonces, los vasos siempre están chicos. Yo creo que a partir de ahora tener que empezar a buscarlos, ¿no? Porque siempre están ahí. Siempre están ahí. Solamente vamos a buscar los vasos grandes. Vamos a ver la arteria, la femoral profunda, la femoral superficial, vasos grandes, que son los que realmente nos llaman la atención porque el nervio femoral está al lado de la arteria femoral. Pero
hay muchísimos vasitos que van a la cadera. Incluso es importante ahora de cara a cuando se vaya a hacer la PBI, que es la inyección la inyección pericapsular. Es muy bonito. ¿Por qué? Porque esto me permite saber dónde están los vasos para poderlo infiltrar y poder hacer la inyección de vasoconstrictor para que disminuya el sangrado. Aquí tengo la arteria femoral, aquí está, aquí no se ha dividido todavía, está con su venita femoral. Entonces, esta no nos da miedo, esta no nos preocupa. Las que les tiene que preocupar son las otras. Y ojo, yo recuerdo que uno de los próceres de la anestesia regional en España, el doctor Enrique Monzó, cuando yo fui un día a dar un curso con él, y contó la anécdota de pone la aguja, tiene una contracción femoral, pero hermosísima. Le pone 5 mililitros, hostia, y no se bloquea. Y le puso todo. Nada más que le puso todo, el paciente empezó, pero a dar unos botes en la cama, así, boom, 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 boom. ¿Por qué? Porque no estaba viendo la diseminación, pero tenía neuroestimulación, que no la había cambiado, y él insistió. Dice, es la primera vez que yo veo que esto. Entonces, esto lo contaba él cuando él empezaba. Entonces, yo le dije, es que ahí está una circunfleja. Y dice, sí, Mario, es que cuando tú no veas nada diseminado alrededor, lo que tienes es que pensar que siempre se te va al espacio vascular. Hay un secuestro vascular de la solución de anestésico local. Entonces, importante, escanear flotando, evaluar tu zona, acercarte con hidrodisección. Prácticamente todos mis abordajes, yo me acerco con hidrodisección. ¿Por qué? Porque al acercarte con hidrodisección, eliminas un poquito o abres un poquito los vasos que están ahí al lado tuyo y te das cuenta que tienes un campo limpio para poder inyectar, y el contraste que te hace la ecografía con la aguja es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque es una imagen anecoica. Y al ver una imagen anecoica con algo que brilla, pues es mucho mejor que el no acercarte con hidrodisección. Mira aquí. ¿Ves? Aquí vamos a ver la arteria obturatriz. Aquí hay un vasito pequeñito que no se ve nada. Aquí es aductor largo, aductor brevis, aductor mayor. Aquí hay un vasito. Mira, aquí hay uno. Entonces, estos vasos siempre están. Cuando todos ustedes han hecho un bloqueo del canal del aductor, el canal de Hunter, siempre buscamos la arteria femoral superficial, sartorio, aductor mayor y vasto medial. Pero nadie busca este vaso, que es la... Mira. Nadie busca este vaso, que este vaso es la arteria anastomótica magna o tercera descendente, que siempre está. Entonces, muchas veces lo que hacemos es un sartorio, un safeno subsartorial, en lugar de hacer un canal de Hunter propiamente dicho. Los vasos no me sirven solamente para no pincharlos. Me valen también para saber muchas veces dónde yo estoy. Si yo veo la arteria ilíaca, sé que voy a hacer un bloqueo femoral suprainguinal. Si yo veo la arteria femoral, sé que voy a hacer un bloqueo del nervio femoral a nivel infrainguinal. Si yo veo la anastomótica magna, sé que voy a hacer un canal del aductor. Pero si yo veo la arteria femoral superficial, lo que voy a hacer es un bloqueo del safeno subsartorial. Entonces, eso me ayuda a poder tener como referencia estos vasos para mi abordaje anestésico, porque esos vascular landmark
me dicen a mí dónde realmente yo estoy. Mira, esto es un paciente, esto es un catéter que se llama un catéter CERTA, que es un catéter que se vendió en España mucho, en España y Portugal. Era un catéter curiosísimo. Y ojo, este catéter, ¿cuál era la referencia? Este es un catéter que está puesto al medio del muslo. ¿Y cuál era la referencia? El vaso. Nosotros teníamos que pasar la aguja por debajo de la arteria femoral superficial. Entonces, es verdad que era un catéter súper largo, había cosas que no me gustaba, era una entrada, una salida, más riesgo de infecciones y eso. El catéter era impresionante, bonitísimo, muy lindo, pero claro, ¿dónde lo pones? Cuando ya el plexo femoral, el nervio femoral se ha dividido, ¿dónde lo pones para no dañar ninguna estructura? Entonces, antes de que la arteria femoral superficial ya se metiese hacia atrás, la arteria femoral se metiese hacia atrás para hacerse poplitea, si hacemos un bloqueo del nervio, no el nervio safeno, sino un sartorio, un safeno subsartorial, que es más arriba, para bloquear también el nervio vasto medial, para cirugía de rodilla. Pero también lo usamos mucho para los juanetes. ¿Y dónde te tienes que meter? Justo la primera imagen vascular que tienes que saber que está en la arteria, la poplitea. Entonces, claro, era nuestra referencia. Muchas veces tú no la ves porque como viene de adelante y se va a meter profundo, cuando tú te subes con el ciático hacia arriba, tú no ves el vaso. Entonces, si metías este catéter, que era un catéter extremadamente largo y curvo, la podías dañar. Hemos puesto un catéter secta bilateral a nivel popliteo para una ¿Vale? cirugía de juanete bilateral. ¿Lo ves? 2 ou 3 dias, mas tem. Creo que desde que uno empieza a hacer la anestesia regional, tenemos que enseñarle a ustedes todas las relaciones anatómicas de relevancia que hay alrededor. ¿Por qué? Porque no debemos solamente enseñarle los nervios. Es verdad que el aprendizaje tiene que ser paso a paso, no puede ser todo a la vez porque es imposible, no lo podemos conseguir todo, pero tenemos que enseñarle, no podemos enseñarle la arteria radial, la braquial, la subclavia, no. Hay otros vasitos al lado, aquí en el brazo, tú tienes la interósea recurrente, la interósea anterior, la interósea posterior. Claro, tienes ahí un montón de vasitos que la recurrente radial, la recurrente cubital, tienen vasitos importantes ahí que tienes que saber que existen. Es verdad que estos en la medida que vas creciendo no hay que correr, no hay que sabérselo todo, porque ni los más expertos se lo saben todo. Pero la anestesia regional cada vez más nos hace que tengamos la visión puesta no solamente en la estructura que yo quiero bloquear, sino a nivel panorámico, qué es lo que hay alrededor, que también me puede a mí complicar la existencia con un bloqueo regional. Miren, este paciente es del 2016. Antes de que saliera lo del erector espinal cervical, este paciente tenía dolor interescapular. Tenía dolor interescapular. Y como ya lo había hecho en el 2011, a otro paciente con dolor interescapular le pinché como si fuera a ser una lámina y se le quitó el dolor. Cuando yo lo pincho, me dice, tengo esto dormido, la oreja, y tengo unas sensaciones súper raras. Y digo, hostias, ¿qué está pasando aquí? Se le quitó el dolor del hombro, por eso cuando hablé con Forero le dije, oye Mauricio, me ha pasado esto con este paciente, creo que hay una diseminación hacia craneal, esto es interesante.
¿vale? Cojo y el paciente empieza a notarse raro. Una boca pastosa. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Si yo he hecho lo que he hecho toda la vida y nunca me había pasado. Cuidado. ¿De otro lado? Ya no lo tiene. De este lado sí, ¿no? Cuidado, que cuando terminé el procedimiento Ahí sí te nota, ¿eh? es un paciente obeso, difícil de intubar, tacatá, 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 tacatá. ¿Vale? Me sorprende también otra cosa. Un momentito, vamos a ver. Es una cosa. Este es un paciente que le puse un erector espinal para una cirugía de espalda. Mira, Mira, esto es una de las causas de inyección intravascular en el erector espinal. Hay unos plexos pegaditos a la lámina y esto, aquí vemos el flujo de sangre, sobre todo es venosa, cómo sale por el catéter. Entonces, esto es causa de intoxicación por anestésicos locales y absorción sistémica en el bloqueo del erector espinal. Entonces, lo que vamos a hacer es purgar con suero, rotar para salir del vaso y esto. Pero es importante porque esto no está escrito. No pensamos que hay absorción sistémica en el anestésico local. ¿qué pasa? Que esos vasos prácticamente no se ven. No se ven. Yo los vi en Monterrey con un ecógrafo que era un pepino. Y vi los vasitos. Y luego me fui al Perkov, al Eduard Perkov, el libro, uno de los atlas de anatomía más importantes que hay, y vi los vasos. Entonces, claro, siempre están los vasos ahí. Yo no los suelo ver, lo cual no significa que yo no esté exento de pincharlo. Mira eso que me acaba de pasar a mí. Hace poco me pasó también. Ahora voy a buscar otro vídeo con una alumna que estaba rotando conmigo, la doctora Isabela. Tenía dolor en la espalda. Le pinché un erector espinal y cuando pinché salió sangre. Entonces, ustedes tienen que saber que esos vasos están y cuando tú no los ves, como están ahí y usted no los ve, ¿qué tiene que hacer? Coger, chocar con la lámina, poner suero, quitarlos del medio, aspirar y luego poner anestésico. Porque eso, chicos, les va a pasar. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a entrar ya prácticamente en el final de la charla, porque les estoy contando lo que me ha pasado a mí en mi día a día de anestesia, porque hay que contar también estas cosas. Miren, estaba en quirófano un día, a mí la reanimación no me gusta para absolutamente nada. Mi jefe pone a una paciente, a una doctora que no pincha en un quirófano donde había mucha anestesia regional y a mí me manda la reanimación en el puesto de la doctora para que todo el mundo hiciera cosas de lo mismo. Entonces yo hablé con la doctora y dije, oye, anda, vete a tu sitio que es donde tú te sientes bien y déjame a mí ir a mi sitio donde yo me siento bien. Entonces, estas son estas chicas que se revisan todo, que sí, todo, hasta la cadena genética completa, que si la anina, guanina, todo, 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 así. ¿Qué pasa? Que era un paciente extremadamente complicado. Los cirujanos querían hacer una hernia eh, epigástrica y no querían dormir al paciente. Vale. Pues yo le hago una vaina de los rectos. Teóricamente no veo ningún problema. Está todo perfecto. Pero el paciente estaba bradicárdico todo el rato. Todo el rato. Yo estaba con un resi y realmente la bradicardia no
No me preocupó en ningún momento, pero sí el paciente estaba un poquito somnoliento más de lo normal. Todo transcurre con normalidad, salvo esa sensación de sueño. No pasó nada más, todo pasó sin penas ni glorias. Me llamaron de la reanimación porque el paciente estaba bradicárdico, que si tenía una intoxicación por anestésicos locales. La bradicardia mantenida a una frecuencia continua con un QRS estrecho nunca es signo de intoxicación por anestésicos locales. El paciente tomaba bisoprolol cada 12 horas. Entonces esa era la causa de la bradicardia. Pero sí me sorprendió el hecho de que el paciente estuviera muy dormido. Muy dormido, muy dormido. Yo le hice una vaina a los rectos más una inyección preperitoneal, ¿no? ¿Para qué? Para que los cirujanos cuando fueran a tocar el peritoneo, no le doliera al paciente. Aquí yo estoy por debajo de la vaina de los rectos y estoy haciendo inyección preperitoneal. Mira cómo de cola, cómo se va diluyendo, sí, separando el espacio cuando yo voy introduciendo la aguja. Entonces, me vine a casa, me puse a leer de nuevo la anatomía porque yo sabía que había algo que no estaba bien, que no era el 99% de los pacientes que yo hacía porque no estaba bonito, el paciente estaba demasiado somnoliento. Y sí dije, este paciente se ha intoxicado, pero no sé cómo, porque, hey, no lo sé. Puede ser una exosión muscular perfectamente, pero estaba en fascia, no estaba intramuscular. Me vine, hicimos el diagrama, lo miramos todo. ¿Y qué es lo que pasa, chicos? Que no lo buscamos nunca. La arteria epigástrica. La arteria epigástrica inferior siempre, siempre, siempre está. Aunque yo vaya a hacer una inyección preperitoneal, siempre yo la voy a tener. Siempre va a estar ahí y yo nunca la voy a ver. Siempre está ahí y yo nunca la voy a ver, a no ser que yo la vaya a buscar. Y aquí me sale la arteria epigástrica inferior que viene con un vasito. Entonces, como está este vaso ahí, yo siempre tengo que escanearlo y si yo voy a hacer una vaina a los rectos o voy a hacer un bloqueo genitofemoral, que una de las referencias para el bloqueo genitofemoral es la arteria epigástrica inferior, tengo que tener muchísimo cuidado porque sé que están ahí. Primero, para no darle un tajo y tener un hematoma y no tener una inyección intravascular accidental. Mira lo que pasa. Eso es un hematoma de la pared abdominal. Eso fue después que yo pinché a un paciente con una laparoscopia y iba yo de así, iba rápido, pam, 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 pinché. Y cuando entran con el laparoscopio, me dice el cirujano, mira, che, mira lo que tenés tú ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Ven cómo están todos esos vasitos que están ahí juntos en el peritoneo? Hay muchos de esos que están entre peritoneo y fascia transversalis. Hay 7 capas. Entonces, me llevé una ramita de la arteria epigástrica. Entonces, claro, ¿esto qué tiene? Que puedes tener hematoma, que puedes tener dolor, que puedes tener, si te metes en un vaso venoso, intoxicación por anestésicos locales. Con esto lo que le quiero decir, que esto siempre les va a ocurrir porque los vasos sanguíneos siempre van a estar ahí. Siempre, siempre, siempre. Llego yo a quirófano, hago una cirugía X. Ustedes tienen que saber realmente qué es lo que le pasa a tu paciente en función de lo que tú hagas como anestesiólogo. Mira esto. Imagínense que yo les digo, ahora les hago una pregunta al paciente. Está con temblores. Está con temblores en la reanimación y preguntan, ¿qué le pasa al paciente? No, es una rodilla que le ha traído Mario
y está tembloroso desde el primer momento, está así. ¿Qué dosis le ha puesto? Bueno, pues le ha puesto 40 mililitros de Levobupi al 0,375, es decir, que son 150 miligramos. No, pero está en rango. Sí, está en rango. Pero ¿Se le ha pasado el frío con el calor que le han puesto? Un poquito, pero sigue teniendo ¿Se siente mejor, igual o peor? mejor. Muy bien. si el Por eso paciente... él tiene un bloqueo femoral con 0,25 de Levobupi, pero ha pasado casi 2 horas de cirugía y el quirófano está frío. Entonces, tiene un QRS estrecho, no tiene nada más, no tiene ninguna sensación, ningún síntoma que haga pensar que tiene una intoxicación por anestésico local. El pico de anestésicos locales lo hace a la hora. Entonces, tenéis que tener en cuenta que, como yo les dije, hay una arteria circunfleja femoral por ahí. El paciente está con muchísimos temblores, el quirófano estaba extremadamente frío y es una posibilidad de que haya intoxicación por anestésicos locales, pero también hay otra posibilidad de que el paciente esté frío. Si tú le pones calor al paciente, el QRS es estrecho, el QRS es constante, el paciente no está intoxicado por anestésicos locales. Entonces, esta es una de las últimas diapos que les voy a presentar. Realmente es una charla cortita donde yo les cuento la experiencia de estos pinchos malvenidos que he sacado sangre yo en muchos sitios, que es verdad que no deja de asustarte. Cuando yo pincho un vaso, lo paso mal, porque puedes tener una intoxicación, más que una intoxicación a nivel arterial, es un hematoma. Entonces, bueno, es algo que yo siempre tengo en cuenta y que siempre que hago, escribo y pienso qué es lo que hay que hacer. Esto fue otra simulación, mira. QRS normal. Todo marcha sobre la normalidad. Esto era lo que tenía el otro paciente. Un paciente con temblores, un QRS estrecho. No hay ningún tipo de problema. Pero cuidado aquí. ¿Sobre qué onda? Sobre la T, en la repolarización. La repolarización es un momento en el que si cae un impulso eléctrico ahí... Aquí estamos en un curso de RCP. Mira, claro, el paciente se empieza a estar rápido. Taca, 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 que tú dices, no, pero yo le he puesto adrenalina, es la absorción que tiene. Cuidadito, cuidadito, que a veces hay la fase de hiperexcitación y esto lo vamos a tener. El paciente te da 180, no es por la atropina, ni es que sencillamente se te va a poner muy feo, rápido, rápidamente. De una taquicardia ventricular, de una taquicardia rítmica, supraventricular, empieza a hacer este cambio de ritmo. Cuando te pase eso, es que te has colado en un vaso. Entonces, cuando eso te pase, ¿qué tienes que hacer? Sé que en muchos sitios no hay intralipid, pero tendrán que irse a la unidad de cuidados intensivos, pidan la solución de nutrición parenteral y eso es lo que le van a poner al paciente. Lo primero que tienen que poner es 1,5 mililitros por kilo, una inyección rápida en un minuto, que de manera rápida son 100 mililitros, ¿vale? Y luego poner una infusión de 0,25 mililitros por kilo por hora. Y si el paciente se pone bueno, feo, volver a repetir. Pero fíjate que yo no he tenido que repetir. Yo incluso la he puesto en espacio epidural. Paciente que se pone feo, que ha hecho subdural, le pongo el intralipid intravenoso y el paciente mejora un montón. Entonces, es algo interesante que tenemos que tener en cuenta que todo paciente que esté sometido a anestesia regional, la posibilidad de tener una intoxicación por anestésicos locales como primera acercamiento diagnóstico cuando se ponga raro es muy significativa. Y luego tenéis que tener el intralipid, el lipid siempre a la mano
porque esto es algo que tenéis que tener siempre previsto con los pacientes que ustedes vayan a utilizar cuando vayan a hacer una anestesia regional. Entonces, yo creo que en esta hora que hemos tenido, hemos pasado por la mayoría de los vasos que hay alrededor de los principales bloqueos que hacemos. Recordar, en el cuello, el bloqueo interescalénico es el primero que hacemos, pero tenemos ahí la arteria cervical transversa superficial, la arteria cervical transversa profunda, la arteria interescalénica, la arteria vertebral, la arteria cervical ascendente en relación con el frénico, la arteria carótida y la vena yugular en relación con el vago. Si nos vamos a nivel infraclavicular, vamos a tener a la arteria y la vena axilar, y también vamos a tener a la cefálica, que es una relación anatómica de relevancia en los pacientes que le hacemos un costo clavicular. Cuando vamos a nivel axilar, tenemos 4 venas y una arteria. Cuando nos vamos a medio humeral, ya ahí prácticamente no cambia mucho, pero sí vamos a ver la arteria braquial y sus ramas. Este bloqueo lo hacemos realmente poco. Si nos vamos a la parte anterior en la parte superior del antebrazo, vamos a tener al tronco cúbito interóseo. Hay muchísimos vasitos ahí que no solemos ver. Podemos hacer un mediano, pero recordar la posibilidad de la mediana persistente. Es un vaso que siempre está ahí para que nos sorprenda. Si nos vamos al miembro inferior, vamos a tener por encima de la ilíaca, del pie inguinal al abordaje femoral suprainguinal, luego al abordaje femoral infrainguinal con las arterias circunflejas femorales. Vamos a tener en el bloqueo obturador al abordaje de la arteria obturatriz. A nivel parasacro, vamos a tener a la arteria isquiática, a la arteria pudenda, a la arteria glútea superior y glúteo inferior. A nivel de la fosa poplitea vamos a tener a los vasos popliteos, pero no vamos a ver muchas veces a las descendentes. A nivel de canal de Hunter vamos a tener a la arteria anastomótica magna. En la espalda lo que vamos a tener es el erector espinal, vamos a tener el plexo venoso que está encima de la lámina, y en la pared abdominal vamos a tener, si vamos posterior y vamos a hacer un plexo lumbar, vamos a tener la arteria radicular, por eso no se inyecta pegado al hueso, y el plexo venoso que está encima de las láminas con el bloqueo de el erector espinal. Entonces, yo creo que con esto hemos concluido y hemos abordado prácticamente los principales vasos que tenemos que saber, ¿no? Porque es imposible que lo sepamos todo, porque es inmenso cuando abrimos la red vascular. Hay muchos vasos que ahora mismo para lo que hacemos nosotros no hay que recordar, pero sí tenemos que recordar esto. Entonces yo creo que espero que les haya sido de utilidad, que cuando vayan ahora a mirar los vasos o cuando vayan a hacer bloqueos, miren los vasos para que vean que siempre están ahí, y el objetivo es identificarlos para que no los pinche. ¿Vale? Entonces, abrimos la pantalla y abrimos la ronda de preguntas. Muchísimas gracias a todos por escucharme y la confianza que tenéis en un Research. Bueno, ¿alguna duda? Doctor Mario, buenos días. Miguel de Trujillo, Perú. ¿Cómo Bueno, está, Miguel? quería hacer un comentario. Bueno, es importante esta charla, doctor. Yo cada vez escaneo más y cada vez me sorprendo porque encuentras vasos que te obliga a revisar nuevamente la anatomía. ¿No es cierto que la literatura generalmente te describe los vasos grandes, que son los que siempre los vamos a ver en nuestro primer escaneo? Pero yo cada vez me sorprendo porque encuentro siempre vasos pequeños, ¿no? Entonces eso te está obligando a que tú tengas que revisar nuevamente la anatomía, repasar y sobre todo no pincharlos, ¿no? Porque puedes tener una lesión vascular o una intoxicación en caso de que sea intravascular tu inyección del anestésico, ¿no?
Yo cada vez me sorprendo más, como le digo, es algo, la verdad, sorprendente porque vasos que tú haces un escaneo común y pronto ves un latido, ves Doppler, confirmas y está ahí, ¿no? Y es algo que me parece interesante la charla, la voy a volver a escuchar nuevamente y voy a corroborarla con los pacientes. Yo, doctor, quería hacerle una pregunta acerca de la insensibilización del peritoneo, si nos puede dar de repente algún alcance un poquito más profundo acerca de repente el sitio a punzar, los volúmenes a administrar y de repente la imagen ecográfica, si nos podría de repente un poco más profundizar en ese tema. Mira, la cubierta que tiene el peritoneo, detrás antes del peritoneo está la fascia transversalis. Imagínate, mira, esto es peritoneo, esto es vaina de los rectos, ¿vale? Esta es la fascia posterior del músculo. ¿Lo ve ahí? Esta es la fascia posterior del músculo y esta es la fascia transversalis. ¿Vale? Entonces, cuando tú te pones entre vaina posterior del recto y la fascia transversalis, ahí no tienes problema, pero si tú te metes entre fascia transversalis y peritoneo, ¿qué es esto? ¿Vale? Esto es el peritoneo parietal. Aquí, entre ellos dos, tienes 7 láminas, 7 layers que tienes que tener en cuenta para pinchar, para no meterte en el peritoneo. Está recubierto todo. ¿Cómo yo hago la cirugía? Lo bueno que tiene esto es que produces una insensibilización del peritoneo parietal. ¿Por qué? Porque son por fibras autonómicas. Ningún bloqueo de los nuestros, ni el TAP, ni el cuadrado, produce una insensibilización del peritoneo. Entonces, lo puedes hacer a cualquier nivel. Haces un TAP y te pasas después de la fase transversal y sigues el peritoneo y te pones entre los dos. Mira, esto es recto, esto es hoja posterior de recto y esto es fascia transversal. Y esto es Doctor, peritoneo. Mira, doctor, dime, disculpe, Miguel. no veo la imagen. Ay. Ah, sí, porque la he dejado de compartir. Perdón. Disculpa. Mira. Mira, esto es recto, ¿vale? Esto que está aquí arriba es hoja posterior de recto femoral. El posterior rectal sheath, ¿vale? Es esto. Esto es la fascia transversalis y esto que está aquí, este triangulito, es el peritoneo. Si tú te metes entre fascia transversalis y peritoneo a cualquier nivel, es decir, si tú tienes una hernia inguinal, te tienes que poner una correlación hernia inguinal, bloqueo que vas a hacer. Como si fueras a hacer un bloqueo lipogástrico inguinal. Y también, y luego te pasas posterior al músculo y te quedas por delante del peritoneo. ¿Qué volumen vas a usar? Una media de unos 5 o 10 mililitros de anestésico local, combinado con el bloqueo TAP. Si yo para el bloqueo TAP uso 20 mililitros, pongo 10 en el TAP y 10 en el preperitoneal. Mira aquí. Esto es vaina posterior del recto. Esto que está aquí abajo, esta línea, es el peritoneo parietal. Y esto es fascia transversal. Mira mi aguja. ¿Cómo separa el peritoneo? El peritoneo es esta que está aquí abajo. Esto es peritoneo parietal. Mira cómo se separa. Esto es un paciente real, ¿eh? Ahí he puesto unos 10 mililitros aproximadamente. Mira ahora. Esto es un TAP. Esto es oblicuo externo, oblicuo interno, transverso. Esto es transverso. Esto es transverso. Esto es transverso. Y esto es peritoneo. Y mira mi aguja. ¿Ves? Mi aguja, esto es transverso y esto que está aquí abajo es peritoneo.
y me quedo entre peritoneo y fascia transversalis. Mira cómo baja el peritoneo como si fuera un paravertebral. ¿Lo ves aquí abajo, Miguel? Sí, doctor, la imagen está excelente. Vale. Eso. Y ahora otro. Esto es otra vaina de los rectos. Mira, paso. Ahora voy a pasar para el otro lado. Avanzo un poquito más. Tengo un clic. Ahí no he pasado al preperitoneal. Ahora estoy en el preperitoneal. ¿Ves cómo se abre? No pasa nada porque el cirujano va a abrir el abdomen y le va a dar un tajo. Nuestra aguja no hace daño. Antes hacía la infiltración peritoneal de lidocaína para la cirugía laparoscópica. ¿Ves? Este es peritoneo y mira mi aguja. Mira cómo se mueve el peritoneo. Y ahí meto una media de 10 mililitros. Me tienes que saber que aquí están los intestinos, pero de ahí. Saber que cuando tú estás, esto es arteria epigástrica inferior, esto es vaina de los rectos, esto es fascia transversalis y el peritoneo va a venir aquí. Entonces me meto justo cuando paso, veo que caigo y ahí me quedo. Y unos 5 o 10 mililitros. Con eso lo tienes todo. ¿Vale? Gracias, doctor. Ah. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no tenemos preguntas, en un ratito le hacemos llegar cuando ya esté editado, si no es hoy, mañana, la charla. Y me tenéis aquí para lo que consideréis. Una cosa que les voy a decir a ustedes como alumnos míos, yo estoy ahora mismo rehaciendo la página web. La web va a tener un formato, se lo voy a adelantar un momentito para que lo veáis. Vamos a tener una oferta especial para los alumnos que están en la página web, que todos mis alumnos que han estado aquí conmigo todo el rato, va a ser... a ver si me sale aquí, tengo otro formato. Bueno, lo que les voy a decir es que van a tener una mentoría, van a tener una oferta de por vida, todos mis alumnos, que son unos 7,99 al mes. Mira, esta va a ser la página web. Espera un momentito. Estoy con la parte de miembro superior. Pero para que ustedes tengan todo lo que les he dado en las charlas, lo van a tener, 2 segundos. ¿Ves? Esto es lo que van a ver ustedes. Para ustedes van a tener una oferta especial. Ahí está en construcción, ¿ves? Las indicaciones, las contraindicaciones de cada bloqueo, la metodología paso por paso, los abordajes, todo para que ustedes puedan consultar todo de manera fácil, de manera rápida. Todo, todo, todo. Entonces, les hago esta primicia porque verdad que estoy muy contento preparando esto, porque no hay un sitio de anestesia que te diga todo. Aquí es todo este material anatómico que hemos creado en estos años, estos 15 años, es todos los abordajes. Van a tener todo. Incluso, mira, con vínculos a internet para que puedan disfrutar de todo. Entonces, no se impacienten, pero ya le digo que ustedes van a tener una oferta de por vida por 7,99 al mes. ¿Vale? Entonces, si no tenemos más dudas, yo creo Buenísimo. que nos vemos en la próxima aventura. Buenísimo, profe. Gracias. Hasta luego, Nada, doctor. Gracias. tener un lindo día. Gracias. Nada, Gracias. Hasta usted, hasta luego. luego. Hasta luego.